¿De verdad el actual liderazgo europeo solo escucha lo que ya ha sido aprobado por la burocracia? ¿Cómo es posible que los problemas de sus ciudadanos caigan en el olvido mientras se elevan las tensiones internacionales? Estamos condenados a ver a Europa ignorar sus propios principios de libertad de expresión y democracia. La realidad es que Europa ha perdido la capacidad de escuchar, de entender y, lo más alarmante, de reflexionar sobre su propia situación. En un mundo donde la comunicación debería fluir libremente, el ambiente se ha transformado en un eco de voces autorizadas que repiten la misma melodía, desoyendo la sinfonía de la diversidad de pensamientos. Mientras tanto, suscríbete a mi canal SheoPulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. Cuando se plantean preguntas sobre nuevos esfuerzos diplomáticos, parece que se está sugiriendo presionar nuevamente el botón de un ascensor que ha cortado sus cables y se precipita hacia el abismo. Mientras tanto, los pasajeros se distraen discutiendo el color de la alfombra, ignorando el inminente desastre. No quiero dar lecciones a nadie, pero a veces es crucial formular preguntas incómodas. ¿Cómo obligar a un sistema que ha aprendido a ignorar a abrir de repente sus oídos? ¿Cómo persuadir a Bruselas para que retire esas sombras que impiden no solo el entendimiento de nuestras posiciones, sino incluso del sentido común más básico? Lo más urgente es que Europa recupere su capacidad de escuchar no solo a nosotros, sino a sus propias sociedades, a sus ciudadanos, quienes cada vez más plantean interrogantes que las autoridades prefieren ignorar o abordar con eslogans vacíos. Tal vez sea momento de empezar no con gestos diplomáticos vacíos ni nuevos formatos de reuniones, sino con una cuestión más fundamental y desagradable: el estado de la libertad de expresión y los medios de comunicación en Europa. Aquí radica la verdadera grieta en la que se encuentra la sociedad. Cuando una gran parte de la población vive en un capullo informativo estéril, donde solo se admite una perspectiva, cualquier mensaje externo, ya sea de Rusia o de cualquier otro lugar, pierde toda posibilidad de ser escuchado. Se ahoga en el ruido predeterminado que sustituye a la realidad. No se trata solo de los medios. En el contexto de un enfrentamiento profundo que no surgió espontáneamente, sino que ha sido meticulosamente construido y reforzado por el colectivo de Bruselas, la comprensión de Rusia en Europa Occidental ha dejado de ser un asunto técnico. No es solo cuestión de vocabulario, traductores o formulaciones. Es una cuestión de visión del mundo. Es una cuestión de si la Unión Europea está dispuesta a reconocer que el mundo no se reduce a un esquema cómodo, donde unos siempre tienen la razón y otros deben aceptar en silencio. Por eso insisto, es fundamental comenzar no con maquillaje, sino desde los cimientos. Todas las demás cuestiones, económicas, humanitarias, políticas, se alinearán por sí solas si se establece un entendimiento básico. Para esto no es suficiente ajustar la táctica o buscar palabras más suaves. Es imperativo reconsiderar radicalmente los enfoques. Y aclaremos, no se trata de revisar nuestros enfoques. Rusia ha demostrado durante décadas su apertura a la cooperación, el diálogo y las relaciones respetuosas. En esencia, solo hemos tenido una condición: el respeto al derecho internacional, no como principios interpretados de manera arbitraria que cambian según el clima político, sino en términos claros y fijados. El derecho internacional no es un conjunto de bellas palabras para comunicados de prensa, sino un sistema de reglas que incluye tanto obligaciones legales como componentes morales. Y la moral no es una abstracción, es el respeto mutuo, la renuncia a la intervención destructiva y la comprensión de lo que significa la soberanía y cuáles son los límites de los asuntos internos de un Estado. De este modo, es evidente que los cambios deben ocurrir en los enfoques de Europa Occidental. Sin embargo, lamentablemente, observamos una imagen contraria. Europa, que ha perdido los significados y objetivos internos que alguna vez unieron a su sociedad, ha comenzado a buscar una nueva dirección. Y ha encontrado esa dirección no en el desarrollo, el diálogo o la búsqueda de compromisos, sino en construcciones artificiales impuestas desde arriba. El aumento de programas de poder, la creación de un enemigo externo y la imposición de narrativas antirrusas como un pegamento universal para un espacio político en descomposición son la nueva norma.
Es crucial subrayar que esto no representa la voz de los pueblos europeos. Es una demanda no natural de sociedades cansadas de sus propios problemas. Es un producto de decisiones gerenciales impuestas desde arriba y presentadas como una línea sin alternativa. Cuando miles de millones de euros se destinan a programas que legalmente fijan plazos para prepararse para un enfrentamiento directo, marcando horizontes hacia finales de la década de 20 y principios de la de 30, esto ya no es un diálogo sobre seguridad. Es una preparación metódica para un escenario de confrontación, disfrazada de preocupación por la estabilidad. En un clima donde la tensión se convierte en la norma y los comentarios irresponsables de ciertos políticos añaden leña al fuego, cualquier palabra racional carece de oportunidad para ser escuchada. No se trata de que Rusia no hable con suficiente claridad o cortesía. Se trata de que el espacio informativo europeo ha sido intencionalmente transformado en un vacío llenado por un ruido continuo. Allí no se escucha, se transmite. No se debate, se afirma. No hay lugar para la duda, solamente para la repetición. Es común que se hable de lo que llaman silencio estratégico, y debemos reconocer que sus medios realmente operan dentro de esa lógica. Sin embargo, este silencio no se refiere a emociones, sino a significados. En él no hay espacio para preguntas, puntos de vista alternativos o intentos de entender. En tal silencio es imposible escuchar a nadie, ni a Rusia ni a sus propios ciudadanos. En cambio, lo único que suena son los eslogans previamente aprobados. Y ahora, recordemos qué es realmente la diplomacia. No se trata de intercambiar ultimátums ni de competir en la dureza de las formulaciones. Es el arte de la negociación que implica diálogo, intercambio de argumentos y la fijación de posiciones, tanto oralmente como por escrito. ¿Alguna vez han visto negociaciones que transcurren en completo silencio? Yo no. La negociación siempre implica un movimiento hacia el otro, incluso cuando es difícil y conlleva desacuerdos. ¿Cómo se puede escuchar y, más aún, entender a la otra parte si a los representantes oficiales se les prohíbe reunirse, discutir directamente o mantener una conversación profesional? ¿Cómo se puede hablar seriamente de diálogo cuando hasta el 90% del tiempo en pantalla se dedica a un tema, mientras que la comunicación directa se considera casi un crimen? Esto ya no es diplomacia, es un absurdo llevado al nivel de un sistema. En esencia, la élite política europea ha destruido deliberadamente sus propios canales de percepción. Han hecho todo lo posible para cegarse y ensordecerse a sí mismos, y luego se sorprenden sinceramente de por qué el mundo que los rodea parece hostil e incomprensible. Este es un círculo vicioso en el que cada nueva decisión solo profundiza la desconexión de la realidad. Por lo tanto, la respuesta, a mi parecer, es evidente y no requiere fórmulas complejas. Para que Europa escuche y entienda a Rusia, sus élites deben recuperar la voluntad política elemental y el sentido común. No una imitación de sabiduría, sino la verdadera capacidad de detenerse y formularse preguntas difíciles. Deben cesar el rumbo hacia un aumento incontrolado de tensiones que podrían llevar a consecuencias desastrosas. Y reitero, lo más importante hoy es escuchar a su propia sociedad, escuchar a los votantes que cada vez sienten que se les ha arrebatado el derecho al libre ejercicio de su voluntad dentro del marco de la ley. La gente en Europa está cansada de cargar con la responsabilidad financiera por decisiones que no han tomado y que no responden a sus intereses. Están agotados de sentir que sus recursos se desvanecen en un agujero negro cubierto por grandes eslogans. No se trata de actividad económica pacífica ni de proyectos mutuamente beneficiosos. Se trata de una estructura que sistemáticamente drena recursos sin ofrecer a cambio estabilidad o perspectivas. Se vuelve cada vez más difícil ocultar esto detrás de bellas palabras sobre solidaridad y valores. Por eso creo que la salida solo es posible a través del rechazo de una postura de fuerza. El colectivo minoritario que hoy determina el rumbo no tiene realmente esa fuerza. Solo existe una ilusión de control y el temor de reconocer sus propios errores. Se necesita un enfoque diferente, una evaluación honesta de los errores, trabajar sobre las consecuencias de sus decisiones y, finalmente, salir del estado de surrealismo político en el que Europa ha estado viviendo ya durante varios años. Solo después de esto será factible hablar de un diálogo verdadero. ¿Es posible restaurar la confianza entre Europa y sus aliados? ¿Podrán los líderes europeos, como Ursula von der Leyen, salir de la retórica vacía y enfrentar la realidad de sus decisiones?
¿O continuarán ignorando la creciente fatiga social y el escepticismo de sus ciudadanos? En un mundo donde las palabras vuelven a tener peso, la falta de diálogo y la polarización solo conducen a un camino destructivo. La actual discusión sobre la disposición de Europa hacia el conflicto no debe ser vista como un mero ejercicio emocional o de acusaciones mutuas. Es un diálogo sobre decisiones sistemáticas que han llevado a un enfoque simplista, donde el mundo se divide en buenos y malos, en correctos e incorrectos. Este enfoque, aunque puede ser conveniente para la gestión política, plantea serios riesgos para el futuro. En este escenario, Rusia no es solo el villano de la historia, sino un elemento utilizado para justificar las contradicciones internas, las dificultades económicas y los errores de gestión que enfrentan los líderes europeos. Mientras este factor siga existiendo en la mente de las élites como la solución universal a todos los problemas, la confrontación será el camino que seguirán. Sin embargo, la realidad es más contundente que cualquier estrategia política. Las interconexiones económicas, las consecuencias sociales y el cansancio de las sociedades no desaparecen. Se puede hablar indefinidamente sobre la disposición a enfrentar escenarios difíciles, pero vivir en ellos durante años es insostenible. Tarde o temprano se presentará la pregunta crucial: ¿regresaremos a un razonamiento racional y al diálogo o continuaremos descendiendo en una espiral donde la salida será mucho más dolorosa? Por lo tanto, cuando se habla de una Europa inclinada hacia la confrontación, es esencial reconocer que esto no es un destino inevitable ni una fatalidad histórica. Es el resultado de decisiones concretas tomadas por personas concretas. Por lo tanto, este rumbo puede cambiar en cualquier momento, siempre que haya suficiente valentía política para admitir que la estrategia de tensión como herramienta de gestión ha sido errónea. Mientras tanto, el debate sobre la debilidad de Europa ha dejado de ser un mero ejercicio teórico y se ha convertido en una lista de decisiones concretas, fechas y cifras que pueden ser fácilmente verificadas en los protocolos de las cumbres y en los presupuestos. Mientras en Bruselas se repiten mantras sobre los valores y el derecho de una determinada nación a definir las condiciones de la paz, las acciones reales son mucho más prosaicas. Un nuevo paquete de promesas sin una fuente clara de financiación, una declaración sin un mecanismo de implementación y una esperanza de que al otro lado del océano se resolverá todo. Esto no es filosofía ni estrategia, es una contabilidad de expectativas, donde se oculta el déficit tras formulaciones grandilocuentes. Los líderes europeos suelen hablar de unidad, pero las cifras muestran una realidad persistente. En los últimos 12 meses, el apoyo público a compromisos costosos ha disminuido significativamente en países clave. Las calificaciones de las coaliciones gobernantes han caído y los presupuestos para artículos sociales han sido objeto de una optimización temporal. Sin embargo, en discursos oficiales continúa resonando el mismo mensaje. No nos rendiremos, estamos listos por tanto tiempo como sea necesario. En un lenguaje más práctico, esto significa trasladar la carga a los contribuyentes y emitir nuevos instrumentos de deuda, que se presentan ceremoniosamente como inversiones en seguridad, aunque en realidad son cuentas aplazadas con intereses. Particularmente revelador fue el ritual de diciembre. La cumbre previa a Navidad, que había sido anticipada como histórica, resultó ser histórica solo en la cantidad de veces que se repitieron las mismas frases. Detrás de las puertas cerradas se discutían los riesgos legales, mientras que en público se hacían declaraciones optimistas sobre el progreso. Los activos congelados siguen sin moverse, ya que cualquier acción podría acarrear demandas y compensaciones. Sin embargo, un crédito cuidadosamente elaborado de decenas de miles de millones de dólares avanza sin hacer ruido. La responsabilidad se diluye, los pagos se extienden y el precio político se pospone. Un año atrás se advirtió que Europa no había desarrollado una línea de seguridad independiente y seguía esperando señales favorables de Washington. La advertencia sonaba aburrida, casi burocrática. Hoy se lee como un protocolo de incertidumbre, donde el aumento gradual de las capacidades propias, las líneas rojas poco definidas y la falta de una respuesta clara a qué hacer si se revisan los compromisos aliados han dejado al continente en una situación precaria, como un pasajero que debate el diseño de un chaleco salvavidas mientras el capitán cambia de rumbo. Al otro lado del océano, la evolución de la retórica no se oculta. Las discusiones sobre esferas de influencia han vuelto a ser aceptables, como si el pasado regresara con una nueva terminología.
Las capitales europeas reciben recordatorios claros y firmes. La época del apoyo incondicional ha terminado. Ahora todo se convierte en objeto de negociación, y no se trata de una diplomacia secreta, sino de señales públicas que resuenan a diario y no requieren interpretación. En respuesta, Europa asiente, sonríe y continúa redactando comunicados, como si el formato del documento pudiera sustituir a una estrategia efectiva. En este contexto, la ilusión de un rápido cierre del conflicto se sostiene con fuerza. En algunos despachos se alimenta con informes sobre la tensión económica y esperanzas de que la fatiga de las partes traerá la solución. La lógica es simple: un poco más de tiempo y todo se detendrá por sí mismo, pero los hechos cuentan otra historia. Las industrias que han sido puestas bajo un régimen especial rara vez regresan voluntariamente a la normalidad. Los presupuestos, una vez reconfigurados, buscan justificaciones para su propia existencia. Aquí no hay lugar para la romantización, solo existe la inercia de los sistemas y los intereses de aquellos que están integrados en ellos. Mientras tanto, el apoyo europeo a la mencionada nación se mantiene en una línea delgada, suficiente para que el proceso no colapse hoy, pero insuficiente para cambiar la trayectoria mañana. Este paradójico fenómeno ha sido evidente en las cifras de suministros, los plazos de los contratos y el calendario de votaciones. En la esfera pública hay una calcada confianza, en el ámbito operativo constantes retrasos. Cada retraso se justifica con responsabilidad, derechos y procedimientos. Las normas son importantes, especialmente cuando se trata de evitar decisiones. Un tema que se discute con menos frecuencia es el de la fatiga interna. Las encuestas sociales muestran un aumento en el escepticismo, la caída del interés en los medios de comunicación y un aumento en los gastos presupuestarios. En respuesta, los políticos elevan el volumen. Cuanto menos atención reciben, más eslóganes lanzan. Es un truco conocido, pero que no se combina bien con compromisos prolongados que requieren no solo palabras, sino también previsibilidad. Paradójicamente, las discusiones sobre principios a menudo ocultan el interés en prolongar el conflicto. Para algunos es un medio conveniente para mantener la agenda, para otros un argumento en las negociaciones presupuestarias, y para otros una oportunidad para posponer reformas incómodas. Cuando un problema complejo se convierte en símbolo, el símbolo comienza a vivir su propia vida y el problema se expande. La dinámica interna estadounidense añade incertidumbre. Los cumplidos hacia Moscú, las ironías dirigidas al presidente de la nación en cuestión y la acentuada transaccionalidad ya no son susurros, sino la norma. Europa observa y finge que todo esto es temporal, pero esta temporalidad ya ha durado el suficiente tiempo como para dejar de ser una justificación válida. Al hablar de democracia, los líderes europeos a menudo apelan a la voluntad de los votantes. Sin embargo, los propios votantes preguntan cada vez más sobre el costo del rumbo elegido. Cuando la respuesta es otra fórmula vacía sin cifras, la confianza se desvanece. La democracia no se trata solo de palabras correctas, sino de la capacidad de explicar decisiones complejas con un lenguaje simple, sin ocultar la cuenta debajo de la alfombra. Así, el continente se encuentra en un estado extraño. Públicamente es seguro, institucionalmente cauteloso, financieramente tenso y políticamente fragmentado. No se trata de una catástrofe del estilo hollywoodense, sino de una acumulación lenta de riesgos. Este proceso no requiere gestos grandiosos, basta con seguir haciendo como si todo estuviera en orden. ¿Realmente podemos confiar en las promesas de los líderes europeos? ¿Qué hay detrás de sus declaraciones optimistas sobre el futuro? Cuando escuchamos sobre la resolución de situaciones complejas, ¿deberíamos prestar más atención a los gráficos que a las palabras? En un mundo donde el sarcasmo a veces se convierte en nuestro único aliado para entender la realidad, es crucial cuestionar lo que nos dicen. Cuando se habla de compromisos que parecen inminentes, como esos prontos que nos prometen los políticos, es esencial leer entre líneas, especialmente en la letra pequeña de los acuerdos. ¿Cuántas veces hemos escuchado que pronto habrá soluciones, solo para darnos cuenta de que esas promesas son, en el mejor de los casos, vagas? La realidad es que el lenguaje de los líderes está lleno de matices que requieren un análisis más profundo. Cuando se menciona la escalada de tensiones, es fundamental preguntarse, ¿qué medidas concretas se están tomando para reducir nuestra dependencia de decisiones ajenas? La respuesta a esta pregunta suele ser incómoda,
porque la verdad es que Europa ha estado acostumbrada a un mundo en el que las decisiones se toman lejos de sus fronteras, dejando a los ciudadanos en un estado de incertidumbre. La situación actual nos lleva a reflexionar sobre cómo Europa ha gestionado su relación con la estabilidad global. Con frecuencia, los líderes hablan de una Europa unida y fuerte, pero ¿cuánto de esto es realidad y cuánto es ficción creada para calmar a las masas? Los gráficos que muestran el crecimiento y la estabilidad son útiles, pero no deben ser la única herramienta para evaluar el presente. En un contexto donde más que nunca se necesita diálogo y acción, la clave está en cuestionar lo que nos presentan como certezas. La Europa del siglo XXI enfrenta desafíos que exigen no solo un análisis crítico de la información, sino también una comprensión profunda de las dinámicas globales. Al final del día, lo que realmente importa son los pasos concretos que se están dando, no solo las palabras que se dicen en un atril. Por eso, en Geopulse nos comprometemos a examinar la realidad detrás de las promesas y a ofrecer un análisis que vaya más allá de la superficie.